Ay, yo no sé. Buenos días. En estos momentos voy a presentar mis diapositivas relacionadas con el tema de innovación y cambio en las instituciones educativas de Sabalsa y Sabalsa 2012. Esta presentación va dirigida al profesor o director del Seminario Temático 1 de Innovación Docente con TIC, y a nuestros compañeros del doctorado en tecnología educativa universitaria, Centro Universitario Mar de Cortés. Em, la, la, el tema comienza con una introducción. Tenemos Postman y Weismar, 1976, citado por Sabalsa y Sabalsa, denominaron condición termostática de la educación como cuando todo fuera está estático, la educación tiene que ser intensa y dinámica. Cuando en el mundo exterior las cosas se volatilizan por la fuerza de los cambios, la educación ha de ser reposada, tratando de conservar los elementos valiosos del pasado. O sea, que la educación no puede seguir las modas que hay por fuera, la convulsión que hay por fuera. Siempre tiene que haber un proceso de reflexión para poder hacer cambios en las instituciones educativas. Eh, ¿Qué es y qué no es la innovación? Es lo primero que tenemos que presentar. Para esto hay que hacer una reflexión y una revisión de planteamientos y reajustar de las prácticas. La primera de estas revisiones tiene que ver con el propio significado y sentido de la innovación en los contextos educativos. Entonces se intenta identificar cuáles son las innovaciones reales y cuáles son las falsas o insuficientes. Por eso lo discriminamos en innovación no, o sea, las innovaciones que no son lo que no es innovación, y innovación sí, donde caracterizamos lo que es propio de las innovaciones educativas. Estas son reflexiones razonadas sobre elementos básicos de las innovaciones educativas. Innovación no, o sea, ¿qué no es innovación? No es solo hacer cosas distintas, no es estar siempre cambiando, no es dar cumplimiento formal y burocrático a los requerimientos de la administración. Innovación no lo es todo, y tampoco podemos sustituir lo sustantivo, o sea, lo que es educación, lo que es profesor o profesora, por lo adjetivo que es ser innovador o innovadora. Entonces, cuando hablamos de innovación estamos refiriéndonos no solo a algo distinto, sino a algo mejor que lo anterior. Aquí en esta imagen podemos mirar, dice Education, Innovation, y está un profesor haciendo lo mismo o más de lo mismo con tecnología. O sea, dice, no puedo dejar de innovar, sin embargo lo que tiene en el tablero proyectado es una suma que la puede, no necesariamente es una innovación. Innovar no es solo hacer cosas distintas, o sea, lo innovador se vincula a lo nuevo, lo distinto, no necesariamente que sea nuevo en sí mismo, sino que lo sea para quien lo emplea, porque requiere de aprendizaje específico. O sea, para innovar hay que tratar de transformar y ir aprendiendo de esa transformación. A veces se introduce cambios sin ningún sentido, o sea, sin una razón bien fundamentada. La OCDE en 1969 señala que adaptarse rápidamente al cambio ya es de por sí positivo. Y Trump, en 1970, señala que cabe considerar positivamente todo cambio, por lo que tiene de rompimiento con el hábito de superación de la rutina. Estos dos autores fueron citados por Sabalsa y Sabalsa en su texto de innovación y cambio en las instituciones educativas. Entonces, visto desde este punto de vista, el objetivo es el cambio y en segundo lugar los resultados, lo que desvincula el proceso del cambio de su resultado, que es poco práctico para definir lo que es innovación. Innovador no es estar siempre cambiando, no se trata de cambiar por cambiar, si lo que se busca y valora es el cambio por sí mismo. Innovar es introducir procesos innovadores que vayan asentando prácticas que supongan una mejora de la calidad de lo que se está haciendo, lo que exige cierto tiempo para que tanto los participantes como las instituciones vayan aprendiendo a gestionar y sacar el máximo partido de las innovaciones. Entonces, que la innovación se produzca como resultado de pequeños cambios sucesivos, integrando procesos acumulativos que conducen al final a cambios significativos, sino a mejoras que lo sean. O sea, no solamente es cambiar, sino que estas mejoras sean significativas, que sea la base de un proceso progresivo de mejora de las cosas sobre las que se van introduciendo los cambios. Entonces la innovación entra en contradicción con la obsesión por cambiar
cambiar por cambiar, por estar haciendo siempre cosas distintas. Innovar no es dar cumplimiento formal y burocrático. O sea, obligar a introducir innovaciones en los procesos o prácticas educativas funciona solo en contextos donde hay muchísima capacidad para tomar decisiones y estas decisiones residen en la estructura jerárquica de la institución o donde la conciencia institucional y de grupo está muy fortalecida. Entonces, a demandas burocráticas siempre hay respuestas formales y de imagen. O sea, cambiar algo para que no cambie nada. Y aquí tenemos una imagen donde está la administración, la institución educativa, en la parte administrativa, haciendo los cambios que deben estar haciendo el docente en el aula de clase. Estos cambios administrativos solo van a corresponder a nuevos órganos, a nuevos currículos, creación de departamentos o servicios, formalización de reuniones o comisiones. Pues no se trata de innovaciones que tengan una clara repercusión en la calidad de la práctica educativa. Entonces, la innovación para cubrir una formalidad burocrática no constituye una auténtica innovación educativa. Se convierte entonces en una exigencia administrativa carente de esencia y de compromiso en la que no se cree ni se siente. Innovación no lo es todo, lo sustantivo frente a lo adjetivo. Al hablar de innovación educativa no podemos sustituir lo sustantivo, que es educación, profesor, por lo adjetivo, que es ser innovador. Sería conveniente hablar de educación innovadora o de profesores innovadoras o de centros innovadores o de programas innovadores. Entonces lo sustantivo quedaría como sustantivo, o sea, lo que es el ser profesor, y el atributo de innovador como una cualidad adjetiva, lo que sería lo que matiza y cualifica lo fundamental, que es ser docente o ser profesor. No es lo mismo hablar de buen profesor que de profesor innovador. Entonces, la exigencia básica a los profesores es que sean buenos profesores. Si además son innovadores, entonces sería mucho mejor. Lo contrario no justifica ser incluidos por exclusión en la de malos profesores. O sea, si no eres innovador, eres mal profesor. Entonces, es frecuente encontrarse con profesores que son muy renuentes al cambio. Prefieren bien las cosas que saben hacer a hacerlas de modo distinto, lo que produce inmovilismo y desestimación a los procesos innovadores. Entonces, no se debe estigmatizar tampoco al profesor que no innova como mal profesor, pero tampoco se puede permitir que no existan iniciativas innovadoras en las instituciones educativas, porque estaríamos desestimando los procesos innovadores. Consecuencias de los procesos de innovación en los centros escolares. Desmitificar el concepto de innovación extrae 4 consecuencias de gran calado en lo que se refiere a la dinámica y progresión de los procesos innovadores en los centros escolares o en las instituciones educativas. Neutraliza la tendencia habitual a moralizar los comportamientos, atribuyendo un sentido moral y ético a lo que con frecuencia es una simple opción personal y profesional. O sea, tener iniciativas innovadoras o ser innovador es una opción personal, una decisión personal, y no por esto se tiene que calificar a los profesores o señalarlos por tener comportamientos inadecuados en línea con la innovación. Evita las posturas dogmáticas y del todo o nada. Ninguna innovación es por sí misma la panacea que resuelva los problemas de la educación. Por lo tanto, no se puede dogmatizar el que hagas innovación. Si no haces innovación, no estás haciendo nada en la institución. Evita también la utilización de la etiqueta de innovador como artimaña destinada a crear una imagen profesional fraudulenta. El autor colocaba un ejemplo acerca de esta etiqueta. Decía, bueno, cuando nosotros necesitamos un médico, buscamos un buen profesional de la medicina, no buscamos un médico que sea innovador. Por lo tanto, no se puede etiquetar al profesor como buen profesor o excelente profesor si innova. ¿Okay? Entonces, esto nos conduce a una posición más neutra con respecto a las innovaciones e iniciativas de cambio en los centros escolares. Aquí hay una imagen donde dice proyectos, surgen ideas del docente, se concretizan a través de la reflexión y el pensamiento, y surgen entonces la dinámica de la innovación. La innovación sí, o sea, ¿qué sí es innovación? Pues bueno, etimológicamente la palabra innovación está formada por 3 términos latinos, 3 componentes que son innova y sion, donde nova es algo nuevo, novedoso o distinto de lo que tenemos, y el prefijo in es ese algo nuevo que introducimos en lo que ya teníamos, igual el sufijo sion, que supone acción. Por lo tanto, innovación sí
que no se inventan cosas en la innovación, no se renuevan, se modifican, se reajustan, actualizan, adaptan las que ya teníamos. Se trata de algo que se proyecta sobre la práctica, algo que se hace, que se construye, algo novedoso, distinto a lo que tenemos. Según Huberman, 1973, página 8, que cita Zabalza y Zabalza 2012, la innovación es la selección creadora, la organización y la utilización de recursos humanos y materiales de una forma nueva y original que conduzca a una mejor consecución de los fines y objetivos definidos. La innovación es respetuosa con lo que se venía haciendo, busca ir mejorando lo que se tenía. No desconsidera el esfuerzo y la voluntad de quienes ya vienen trabajando en el ámbito que se pretende innovar. La idea del nova implica tanto algo nuevo como algo mejor. Entonces, la innovación requiere tiempo, requiere salvar obstáculos que la dificulten, formación y experimentación. Fulan, 1989, 2841, citado por Zabalza y Zabalza 2012, propone 12 meses para planificación, experimentación e implementación. O sea que la innovación requiere de un tiempo determinado, requiere de una planificación estratégica para ella, requiere de una implementación en el aula, requiere experimentar y requiere de evaluar. Las características que son atribuibles a los innovadores, a las innovaciones. Innovar es introducir cambios que se justifiquen. Innovar requiere 3 condiciones profesionales. Innovar requiere de 4 recursos básicos. Entonces, introducir cambios justificados significa poner más énfasis en lo justificado que en lo de cambios sin más. O sea, es cambios que se justifiquen, que tengan unos criterios claros. La calidad del cambio depende de lo valioso que sea en sí mismo y su justificación, o sea, que tenga unos criterios para justificar, que tenga unos fundamentos. El valor o valores nuevos que el cambio introduce refuerzan el proceso educativo. Este proceso educativo y estos valores van relacionados con la colaboración, con la multiculturalidad, con la inclusión, igualdad de género, sensibilidad ecológica o estética. Todos estos cambios, estos valores tienen que tener una intención bien razonada para que sean justificados. Innovar requiere de 3 condiciones profesionales. Perfil profesional, actitud favorable al cambio y a la introducción de reajustes cuando sea preciso. Mente abierta, apertura. Poner al día los dispositivos de enseñanza incorporando los nuevos conocimientos y recursos. O sea, actualización constante. Pasar de la situación anterior peor a la nueva virtualmente mejor. O sea, tener una actitud de mejora en los procesos innovadores. La apertura significa flexibilidad y capacidad de adaptación. La actualización, documentarse sobre la mejora que se quiere implantar y la mejora, lo que aporta como superación a la situación anterior. Innovar requiere de 4 recursos básicos. Estructura, que es el punto de anclaje institucional, su soporte, los reajustes que se tienen que hacer a la estructura institucional para poner en marcha el proceso de innovación. Información, la información requiere de muchísimo tiempo, requiere que se informe para precisas reuniones para que todos sepan de qué va la cosa, de cómo va la innovación y los demás puedan aportarle a ese proceso. Algunos docentes o algunos actores sociales de la institución educativa se motivan cuando se le informa sobre cómo va el proceso de la innovación, sobre qué es lo que queremos innovar y evaluar constante, mecanismos precisos que incluyan seguimiento y calificación. La innovación debe ser evaluada, debe tener un seguimiento antes, durante y después y una calificación. Evaluar el proceso y los resultados. Formación, incluir una propuesta paralela de formación para la innovación en general y para esa en particular. O sea, ningún proceso de innovación está alejado de una formación, de la educación que debe haber alrededor de esa innovación. En últimas, la conclusión que plantea el autor son las siguientes. Iniciar procesos innovadores es una decisión y opción personal. Es por esto que suelen nacer más fuertes las iniciativas personales o de un pequeño grupo que las iniciativas institucionales. Se requiere un grupo de promotores que viva, sienta y defienda como algo propio y se esfuerce por ellas hasta donde haga falta.
En sus primeras fases precisa de mucha difusión e información a fin de involucrar a otras personas con sus aportes y opiniones sobre la transformación significativa que se quiere realizar en el campo de la educación, lo que sugiere reajustes y modificaciones estructurales en la institución educativa intervenida. Zabalza y Zabalza 2012. Hacer cosas distintas es querer hacerlas, tener actitud, y saber hacerlas, tener aptitud para ello. No se puede innovar sin un proceso de formación sobre la misma que incluya a todos sus actores sociales. Cualquier decisión relacionada con la continuidad o no de un programa o la conveniencia o necesidad de introducir reajuste depende de la información recogida sobre el desarrollo de la innovación. La planeación, implementación y resultados de la innovación exige la sistematización de las experiencias vividas en el proceso. Zabalza y Zabalza 2012. Y mi propia conclusión es la siguiente: innovar en las instituciones educativas implica más que un cambio. Es una transformación de la práctica docente que involucra la investigación-acción participante, la IAP, junto a los actores sociales de la comunidad educativa con miras a cambiar hábitos, actitudes, didácticas, pedagogía, currículo, metodología, materiales y sistemas de evaluación, lo cual surge de una necesidad sentida en el ámbito del aula o de la comunidad educativa a partir de reflexionar críticamente lo que hacemos y dejamos de hacer en el salón de clases, y debe surgir de adentro hacia afuera, o sea, a partir de una motivación intrínseca y no de la exigencia de la institución o de la política educativa del Estado. López 2017. Muchísimas gracias.